¿Qué tal, doctores? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Omar Ortiz Cano y vamos a tener una breve capacitación de cómo utilizar Mesoskin de una manera sencilla. Bueno, empezamos. ¿Qué es Mesoskin, doctores? Normalmente muchos doctores nos hacen la pregunta de que si es una micropunción tradicional o si solamente es electroporación. Bueno, es una fusión de ambas. Mesoskin está considerada la tercera generación del equipos microneedling, aunque ya no se dice de esa manera. Ahora lo llaman nanoneedling más electroporación. Bayer se encargó de hacer un estudio donde se dio cuenta que el microneedling iba en ascendencia, pero pues tenía ciertos defectos. Uno de ellos era, primero, que teníamos mucho desperdicio de sustancia, ya que lo poníamos de manera manual en la piel del paciente y pues la verdad escurríamos muchísima sustancia. Otra era que la absorción transdérmica que teníamos era muy baja, podíamos llegar con un equipo premium hasta el 32%, de ahí hacia abajo 22, 21, hasta 17%, que pues la verdad no era tanta efectividad que lo que era lo que estábamos buscando, ¿no? Y más cuando estamos usando un activo o alguna sustancia o medicamento, pues que son costosos. Entonces Bayer se dio la tarea de investigar por qué razón era que no teníamos una absorción transdérmica tan alta. Se dieron cuenta que a la hora de nosotros hacíamos el microcanal, por ese mismo microcanal, al romper el tejido de la barrera del milímetro, salía sangre por ese microcanal. También sumado a eso, posterior, habíamos puesto anestesia en la zona. Entonces, cuando poníamos la sustancia, había anestesia y también la sangre, hacíamos que esas tres sustancias se mezclaran, se diluyeran y el activo perdiera eficiencia. Sumado también, el activo quería entrar por ese microcanal donde se topaba con ese choque biológico que era de la sangre. Entonces, en verdad, la absorción transdérmica que llegaba al final era muy baja. Ahora, ¿qué hicieron con Mesoskin? ¿Qué es lo que hacemos con Mesoskin? Mesoskin tiene 25 nanoagujas, que también son llamadas protuberancias, los cuales miden 0.5 milímetros. Entonces jamás rebasamos esa barrera del milímetro para generar sangrado. Sumado a eso, les comentaba, tenemos la electroporación. La electroporación nos ayuda a cambiar la polaridad de la célula para hacerla mucho más permeable durante unos minutos. Entonces es un proceso continuo donde estamos abriendo nanocanales, al mismo tiempo estamos generando la electroporación, lo que nos ayuda a que nuestro activo, nuestra sustancia, nuestro medicamento se vaya a zonas más profundas en nuestra dermis. Entonces, beneficios de tener Mesoskin en tu negocio o en tu clínica. Primero, que es un equipo 100% no invasivo, entonces no podemos tener complicaciones con el paciente, lo que nos da un plus a que siempre podamos tener una buena experiencia. Segundo, es indoloro, tanto en tratamientos capilares, faciales y corporales. Entonces, también la experiencia de nuestro cliente va a ser muy diferente. Si algún cliente ha tenido algún tratamiento capilar tradicional, pues saben lo doloroso que es. Entonces, una vez que utilizan Mesoskin, la verdad no van a querer utilizar otra cosa porque va de 1 a 10. En verdad es solamente tienes cierta sensación, más no tiene dolor. Otra de las cosas es que ya no necesitamos anestesia tópica, que al final del día pues también es costosa y pues a la larga vamos perdiendo ganancia, ¿no? Utilizando esa anestesia. Entonces, como ya no la necesitamos, pues nos ahorramos también esa parte. Y tampoco tiene tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación va desde los 15 a los 30 minutos post tratamiento y el paciente puede seguir con su día a día. Es uno de los procedimientos también ya más solicitados gracias a que normalmente hay pacientes que quieren que el mismo día tener un resultado para algún evento o algún festejo. Cualquier sustancia normalmente no te puede dar ese tipo de resultados, aparte de que tienes que tener un tiempo de reposo. Con Mesoskin son 15 o 30 minutos y se pueden ir a su evento sin ningún problema. Beneficios en cuanto a tratamiento es, Mesoskin es el primer equipo en el mundo con ese costo que puede trabajar párpados sin tener el problema de llegar a lastimar al paciente. Podemos trabajar hasta los 0.3 milímetros, lo que nos hace es que podemos trabajar zonas donde no tenemos tanto tejido adiposo, como puede ser una zona íntima o incluso los párpados, sin tener miedo de lastimarlos. Para la zona 1 vamos a tener un parámetro de manera estético para que sus asistentes puedan trabajarlo, ya que si no recuerdan o olvidan algo de la capacitación, puedan ajustar esos parámetros y poder trabajar y literalmente poder sacar el trabajo para pues poder documentarse después, pero sin hacer esperar al cliente. Muy bien, en la zona 1 vamos a tener de electroporación en 5. Contact degree, que es la profundidad de la aguja, también estará en 5.
y la frecuencia, que es la velocidad o los disparos que queramos que haga por segundo, también estará en 5 y dosificación en 1. Eso es para la zona 1. Para la zona 2 tendremos electroporación en 5, contact degree en 3, frecuencia en 5 y dosificación en 1. Para la zona 3, que es lo de los párpados, bajaremos la electroporación a 3, el contacto degree pasará a 1, la frecuencia quedará en 3 y la dosificación en 1, que es el 3-1-3-1. Para tratamientos capilares, la electroporación la subiremos al 5, el contacto estará en 5, la frecuencia en 5 y la dosificación en 1 o más, dependiendo cuánta sustancia vayamos a utilizar. Es igual que la zona 1, pero con diferente microchip. Para las zonas corporales, dependiendo qué vayamos a trabajar, tendremos que regular dependiendo la necesidad del paciente. Por ejemplo, si tenemos una paciente que busca rejuvenecimiento en el cuello, por ejemplo, de 60 años, pues sabemos que su piel ya está un poco delgada y ya no genera las suficientes nutrientes pues para que sea una piel joven. Entonces, sabiendo eso y que queremos trabajar a un nivel profundo para generar el rejuvenecimiento, la electroporación quedaría en 5, el contact degree lo podríamos bajar a 3 para no dañar su piel delgada, la frecuencia se queda en 5 ya que la zona es amplia y necesitamos trabajarla, y la dosificación quedaría en 1. Muy bien. ¿Cómo colocar nuestro microchip correctamente? Lo hacemos lo más que podamos hacia atrás. Si en dado caso el microchip no puede salir y entrar de manera simple, lo que hay que hacer es presionarlo con una superficie dura y plana y empujarlo hacia abajo y saldrá. Muy bien. Una vez que ya lo tengamos en esta situación, hay que hacer el microchip lo más atrás posible y ubicar esta zona que tendremos a continuación, porque será la que entrará directamente en la pistola. Lo siguiente por hacer es conectarlo a nuestra jeringa, entra en manera de presión y purgamos. Purgamos, si se fijan, la manguera es totalmente transparente, entonces podemos ver cómo va aumentando hasta llegar a esta zona, que es esta zona que está aquí. Vamos a dejar este margen de error para cuando ajustemos el émbolo y lleguemos a empujar un poco de más la jeringa, nuestra sustancia no se derrame. La situación es que normalmente los doctores quieren meterla por enfrente, pero la idea es que el microchip entre por la parte de arriba, se ajuste en esa zona y empujemos hacia atrás. Esta es la manera correcta de que quede un microchip. Para sacar, misma idea, hacia enfrente y luego hacia arriba. Si en dado caso la punta no quedara tan salida, quiere decir que lo pusimos un poco mal. Daré el ejemplo de cuando lo ponemos mal. En este caso lo pusimos muy sobresalido. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta este pequeño émbolo, introducirlo en la ranura para que quede de esta forma. Muy bien, ¿cómo vamos a saber si hicimos un tratamiento correctamente con Mesoskin? Bueno, a diferencia de la microfunción tradicional, cuando terminábamos el procedimiento podíamos ver una ligera capa brillosa en la piel del paciente. Se veía normal y al final del día era el resultado final. Pensábamos que era un poco de brillo, pero al final del día es sustancia que quedó seca en la parte superficial y que al final del día también es desperdicio. Con Mesoskin vamos a poder ver que tenemos un tratamiento bien hecho porque, como les comentábamos, como trabajamos por zonas, nosotros cada vez que vamos avanzando en las zonas, se van a dar cuenta que la zona posterior o antes de esa zona posterior que trabajamos, tiene que verse totalmente seco. Toda la sustancia tuvo que haberse absorbido en su totalidad, o por lo menos que haya solamente un 10% de residual, pero normalmente va a absorber toda la sustancia y se va a ver totalmente seco. Entonces, ¿cómo vamos a saber si la zona que trabajamos, la trabajamos correctamente? Después de haberla trabajado entre 3 y 6 minutos, después de haber trabajado esa zona,
vamos a poder ver que literalmente la sustancia ha desaparecido y se ha absorbido de manera transdérmica. Muy bien, parte de hacer un tratamiento facial correcto es explicar cómo vamos a estar trabajando cada zona y por qué razón trabajamos una zona, empezamos y terminamos y pasamos a la otra. Parte del tratamiento, recordándoles un poquito la electroporación, ya que nos ayuda a cambiar la polaridad de la célula para hacerla mucho más permeable, ese proceso puede durar desde 1 a 10 minutos. Entonces, por esa razón, tratamos de trabajar en una zona pequeña, poder empezar y terminar, para poder aprovechar todos los beneficios que nos va a dar la electroporación en el tiempo en el que estemos haciendo los nanocanales. Muy bien, doctores, pero también, como saben, Mesoskin no solamente puede hacer tratamientos faciales, sino que es muy versátil. Podemos trabajar faciales, corporales y capilares. En esta sesión veremos cómo tenemos que hacer de una manera correcta el procedimiento para un tratamiento capilar. A diferencia de un procedimiento capilar tradicional que es muy doloroso, Mesoskin en un rango del 1 al 10, donde 10 era el dolor que tenían con un tratamiento capilar tradicional, Mesoskin queda aproximadamente en el número 1, donde el paciente solamente va a tener una sensación, más no un dolor como tal. Muy bien, se les explicará. El equipo lo tenemos que usar de manera vertical. Normalmente se recomienda que el paciente esté sentado, no en una camilla, ya que si vamos a trabajar la coronilla o una zona de la parte de atrás de la cabeza, estar acostado en una cama puede dificultarnos hacer el tratamiento. Lo que haremos es empezar de la parte de enfrente del paciente, de la cabeza hacia atrás, luego de regreso. Eso va a ser en cavity. Como ya vieron, el cavity lo único que va a hacer es abrir nanocanales para preparar la zona que vamos a trabajar. Una vez que hayamos ido y regresado en nuestra cavity, lo que haremos ahora es volver a hacer el mismo procedimiento de ir y regresar, pero ahora sin cavity, dispensando la solución en la zona que ya tratamos previamente. Para tratamientos corporales podemos trabajar cualquier parte del cuerpo literalmente, pero tenemos que saber hasta qué punto Mesoskin es la mejor opción, y en algunos otros tratamientos hay que seguir utilizando la forma tradicional. Por ejemplo, cuando queremos hacer un tratamiento con un activo o sustancia que nos ayude a destruir el tejido adiposo, lo recomendable es que sigamos utilizando la terapia tradicional, ya que tenemos que llegar a una profundidad aún mayor. Pero cuando lo que queramos hacer es trabajar situaciones superficiales, donde estemos trabajando a lo mejor una pigmentación, a lo mejor textura de la piel en cualquier zona del cuerpo, como pueden ser estrías, como pueden ser manchitas, podemos utilizar Mesoskin, ya que el activo y su absorción que va a tener va a ser mucho mayor a un microneedling tradicional o a un tratamiento manual, donde al final los resultados no son tan uniformes. Con Mesoskin vamos a poder tener
un tratamiento mucho mayor uniformemente hablando. Muy bien, doctores, ahora que ya pudimos ver cómo funciona el equipo y de qué manera podemos estar trabajando con él correctamente, solo para recordarles que el equipo también tiene asesoría personalizada. Cualquiera de los asesores que los está atendiendo, cuando ustedes tengan alguna duda o sus asistentes también les genera alguna duda o algún problema, con mucho gusto pueden contactarse con nosotros por WhatsApp o una llamada. También para recordarles, es algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacen los doctores, es, bueno, ya ahora tengo Mesoskin, ya no necesito usar mi microneedling tradicional o el equipo de micropulsión que tenía anteriormente. Bueno, no se trata de eso, no se trata de pelear las tecnologías, sino fusionarlas y generar un mayor beneficio para nuestros clientes o nuestros pacientes. ¿Por qué razón? Hay algunas situaciones específicas donde el microneedling tradicional o la etapa 2 o los equipos anteriores a Mesoskin nos ayudan un poco más, por ejemplo, en los casos severos de un posacné, donde en verdad lo que queremos hacer es pues empezar a regenerar tejido y estimularlo para que tenga una regeneración más rápida. En ese caso, en la primera sesión siempre se recomienda más utilizar su microneedling tradicional para destruir y ya no estimular, sino obligar al sistema a regenerarse. Pero en el momento en el que ustedes tienen que poner su activo, su sustancia o medicamento, Mesoskin va a ser la mejor opción, ya que de un 32 a un 22% que tienen los equipos tradicionales de micropunción, Mesoskin va a llegar a un 87% de absorción transdérmica. En ese caso, la sustancia o el activo que tengamos va a ser mucho mejor aprovechado. También recordándoles, el Mesoskin va a poder ahorrar el 50% de la sustancia que ustedes estaban acostumbrados a gastar en un procedimiento normal. Entonces, en ese punto vamos a poder tanto ahorrar como ahorrar sustancia, aumentar el beneficio en cuestión de retorno de inversión y obviamente no desperdiciar sustancia y dar al final un mejor resultado a nuestro paciente. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿cada cuánto puedo estar utilizando Mesoskin? Mesoskin, a diferencia de una micropunción tradicional, lo podemos usar hasta 4 veces por semana, ya que nuestra regeneración, una vez terminando el tratamiento, no tarda más de 30 minutos. Entonces, posiblemente pueden estar utilizándolo cada semana. Obviamente hay muy pocas sustancias que de verdad necesitamos estarlas trabajando semana con semana, pero esa consideración del dermatólogo o el especialista que esté trabajando con el equipo.